contaba en el legario que en su día hubo escuela en el Navaliego, hubo escuela en la Bárgana. Yo, siendo de Tolivia, conocí la escuela de Tolivia. Ahí aprendí a leer, entre otras cosas. Había escuela en la Cuesta. Y, en fin, podemos decir, en todos los pueblos pequeños, porque había rapacinos. Los que estamos un poco asociados al tema educativo, aunque solo sea por el consorte, aquí en la Vía Naval, 8 o 9 años, estaba el colegio desbordado, había 500 y pico guajes, y ahora son 200 y pico. Hay una caída de la natalidad, por lo visto, muy destacable. Pero tenía que hacer una canción a esa escuelina, que la última vez que la vi estaba en ruina completamente, y ahora ya ni la hay. Ahora hay un pequeño edificio de usos múltiples que llamen ahora. Entonces titúlase La mi escuelina. Bueno, vamos a cantar una que sale en el último disco que grabamos y que creo que viene un poco al cuento,
ya que en todos estos versos del libro que presentamos de Olegario y casi obligatorio mención al tema de la minería. Como veis, habló aquí en algunos versos de aquellos guajes que dejaban en la escuela para entrar a trabajar en la mina. Pero yo quise hacer una canción a aquellas mujeres que no viven para la mina como ahora, pero en casa había 4 o 5 guajes, había 5 boques que llenar. Después había un corralao de vaques, pitos, gochos, y cuando acababa toda aquella faena, había huerta y un caldero y llevar la ceniza del fuego. En fin, todas esas mujeres que siempre fueron anónimes, que siempre tuvieron ahí detrás y que hieren la mujer del picador. Ella madrugaba siempre y atizaba la cocina para poder hacer café. Luego amado estaba una buena cortella y él corría con camillo un papel. Cristian anónima siempre hay detrás. Ella queda angustia viendo a su hombre cuando marcha para la mina a trabajar. Y es muy duro de bañar dentro pero en casa hay 5 boques que llenar. Y dejamos sus tareas de diario, una casa, unos niños que atender. No hay dinero en este mundo que no pague sacrificio y la llevó.
Todavía después de tantos años, cuando tengo público delante, pongo más nervioso que si tuviera que declarar a Hacienda. Y a pesar de todo, se cambia el gorgovirus exagerado. Y cuando ya te prohíben los médicos que dejes los pelleiros de vino y eso, pues, oye, pues nada, pero el vino grasa conforme. Bueno, como veo que hay un público que tiene determinada edad, vamos a hacer una nueva que habla de ese pequeño que tenemos en casa. A lo mejor tienes una docena de ellos. Aquí Olegario, pues, por ejemplo, y un hombre que tiene recursos, tiene... ¿Cuántos? 4 Olegario. Y quiero decir que, bueno, lo peor no es tener 4 o tener 14, lo peor es ver cómo el más pequeño de casa se fa mayor y marcha. Y volvemos a quedar, la compañera y yo, como empezamos un día, solos. Marchó el pequeño de casa. Y el sol